Hola, ¿cómo están? En este video vamos a ver la manera en cómo se determina el riesgo y el rendimiento de N activos financieros. Para el caso del rendimiento, primero consideramos el rendimiento esperado y el rendimiento esperado cuando se tiene un portafolio de N activos financieros se calcula a través del promedio ponderado de los activos financieros, tomando en cuenta como ponderadores los pesos o las proporciones que se tienen invertidas en cada uno de ellos. Para poderlo ver de forma específica, vamos a utilizar ya los conceptos de manera individual primero, y es importante entonces recordar que el rendimiento de un activo individual está dado por esta expresión, ¿sí?, en donde aquí aparecen los precios en el periodo T-1, T-1 en este caso, y entonces, dados esos rendimientos individuales, el rendimiento esperado de cada uno de esos activos, entonces está dado por esta expresión, que es igual al promedio aritmético de esos rendimientos individuales. Ahora entonces, si se tiene un portafolio P en donde se tienen N activos financieros y por lo tanto se tienen N rendimientos esperados individuales y además se ha decidido invertir estas proporciones en cada uno de ellos, entonces el rendimiento esperado del portafolio, como hemos explicado, se define o se representa a través de esta expresión que está aquí. Aquí aparece cada uno de los rendimientos esperados individuales y aquí aparecen los ponderadores, que son las proporciones que se invierten en cada uno de esos N activos financieros. Como habíamos explicado anteriormente, la suma de esas proporciones tiene que ser igual a 1, o en este caso el 100%. Cuando se tienen situaciones en donde el número de activos es muy grande, entonces una forma más sencilla de representar el rendimiento esperado, y más adelante vamos a ver que ocurre lo mismo con el riesgo, se representan a través de forma matricial. Y entonces, vamos a utilizar las siguientes definiciones. R representa el vector de los rendimientos esperados individuales, ¿sí?, es este que está aquí. Después W representa el vector de las proporciones que se invierte en cada uno de ellos y está representado por este vector de aquí. Por lo tanto, el rendimiento esperado es igual a este producto, el rendimiento esperado del portafolio es igual a este producto, donde observamos primero aparece el vector W y después aparece el vector R, pero si nos damos cuenta aparece como transpuesto, dado que para poder hacer la multiplicación en general con matrices, la matriz que se encuentra del lado izquierdo, el número de columnas de esa matriz debe corresponder con el número de renglones, por eso es que aparece el vector transpuesto en esta expresión. Esta es la forma extendida de lo que acabamos de mencionar, y entonces vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí 6 activos financieros, cada uno de esos activos tiene entonces un rendimiento esperado, además se tienen las proporciones invertidas en cada uno de ellos, W1, W2, así hasta W6, y por lo tanto se puede representar esa información en estos dos vectores, R y W. Por lo tanto, como habíamos explicado anteriormente, el rendimiento esperado del portafolio está dado por el producto de estos dos, ¿sí? Aquí aparece el vector de los Ws y aquí aparece el vector de los rendimientos como transpuesto. El resultado es entonces 2.69%. Ese es el rendimiento de este portafolio. Ahora, para el caso del riesgo, primero es importante recordar que el riesgo de una inversión, en este caso si se tiene invertido en un portafolio con N activos, pues el riesgo se representa a través de la desviación estándar. Y entonces vamos a considerar que tenemos aquí N rendimientos de N activos y entonces se ha decidido invertir las proporciones que aparecen aquí, ¿sí?
Por lo anterior, dados estos valores que tenemos aquí, tenemos n activos financieros, entonces la varianza de un portafolio P que está conformado por esos n activos financieros está dada por esta expresión de aquí, ¿sí? Donde aparecen las varianzas, las covarianzas entre los pares de activos, aquí la varianza por cada uno de los activos, y esta expresión es la misma de aquí, ambas representan exactamente lo mismo, ¿sí? Una vez que se tiene el valor de la varianza, para calcular el riesgo del portafolio, entonces se calcula nada más la raíz de esa varianza, que es la desviación estándar. Vamos a ver qué ocurre si tuviéramos entonces dos activos financieros, de acuerdo con la definición que dimos aquí, esta que está aquí. Si utilizamos esta doble sumatoria, los pesos de aquí, las covarianzas, entonces resultaría en esta expresión de acá. Solamente es cosa de resolver aquí esta suma, o más bien representar esta suma, nos quedaría como la de acá, y entonces de aquí podemos tener una versión reducida, que es esta de acá, en donde solamente tomamos en cuenta las covarianzas entre los dos activos financieros. Sabemos que la covarianza de un mismo activo, una misma variable en general, pues da como resultado la varianza, ¿sí? Esto sería un ejemplo de cómo utilizar esta definición de acá. Y bueno, ahora ocurre lo mismo que para el caso del rendimiento esperado, se puede representar matricialmente la varianza cuando se tienen muchos activos financieros y, por ejemplo, si tuviéramos un activo, si tuviéramos un portafolio P con n activos, cada uno de esos activos tiene n rendimientos, ¿sí? Y entonces tiene las proporciones que aparecen aquí. Por lo tanto, se puede definir estas dos matrices. Este es un vector de pesos como el que teníamos anteriormente y esto es lo que se conoce como la matriz de varianzas covarianzas. Entonces, este resultado que está aquí, este que vimos anteriormente, este de acá, es igual a, o se puede obtener si tuviéramos nosotros aquí los dos pesos y si tuviéramos la matriz de covarianzas, considerando únicamente pues dos activos financieros, que en este caso sería nada más la información de esta pequeña matriz de 2 por 2. Entonces, si multiplicáramos de esta manera esas matrices, entonces llegaríamos al resultado que está aquí, al que anteriormente habíamos comentado. Llegaríamos a este resultado. Entonces, es una forma de representar matricialmente el riesgo, que es igual pues a la raíz cuadrada del producto que aparece aquí, donde el vector de pesos aparece primero así, como está definido, se multiplica por la matriz de covarianzas y se multiplica por el vector de pesos también transpuesto, ¿sí? Y un ejemplo, aunque pues no resolvemos a detalle el producto de las matrices, pero al menos lo representamos, pues lo tendremos aquí, ¿no? Tenemos tres proporciones, es decir, tenemos tres activos financieros, un portafolio P que se conforma por esos tres activos, tenemos entonces tres varianzas individuales, tendríamos tres covarianzas, que es la combinación de cada uno de esos activos, entonces tendríamos un vector de pesos o proporciones, que es este W, una matriz de covarianzas, que es la de aquí, y entonces si desarrolláramos el producto, como lo habíamos explicado anteriormente, de estos tres vectores y le sacamos la raíz, obtendríamos el riesgo de dicho portafolio y en este caso con estos valores estaría dado por este resultado, ¿sí? Que es 1.44%. Y bueno, esa es la forma en cómo se pueden obtener el riesgo y el rendimiento de un portafolio cuando se tienen n activos financieros.